Bueno, es tiempo de hablar de historia y no cabe duda que Hernán Cortés es uno de los personajes más controvertidos, alabado por unos, odiado a otros, a partes iguales. Como sabéis, lidera la expedición que supone el final de la civilización mexica e inicia la conquista de México y explora el Océano Pacífico, busca un estrecho que facilite el comercio entre Europa y Asia. Es un auténtico triunfador, un influencer quizás, un personaje de su tiempo al que todavía no hemos sabido descifrar. Pues vamos a intentarlo con una biografía definitiva que acaba de publicar un historiador que quizás sea uno de los que mejor conoce o le ha dedicado prácticamente su vida a este tema, como es Esteban Miracaballos. La biografía es la de Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI, está editada por Crítica y tenemos la suerte de tener del otro lado de la conexión a Esteban para que nos cuente un poco sobre esto. Y desde ya, muy agradecido, Esteban, de que estés con nosotros en Periodista Digital. Y enhorabuena por esta entrevista, por esta biografía definitiva que has publicado sobre Hernán Cortés. Lo primero, preguntarte qué faltaba, que tú quieres hacer una lectura, me parece, descubrir más al hombre, más que al mito, al hombre. Claro, bueno, yo creo que este trabajo estaba por hacer. Yo siempre digo que una gran parte de la historiografía cortesiana, que es muy abundante, tiene que ser impugnada, porque gran parte de la historiografía, tanto mexicana como española, ha sido realizada desde la ideología. Y yo creo que hacía falta una biografía completa de un personaje tan importante como Hernán Cortés, realizada desde la ciencia histórica. Yo siempre digo, cuando lo hacemos historiadores, bueno, pues la cosa cambia, cuando se mete ideología, pues ya es cuando nos vamos a los extremos, a las leyendas, a la negra y a la rosa, ¿no? Y por tanto yo creo que hacía falta un libro como este, bueno, que actualizara el personaje y que lo trajera de vuelta histórica, ¿no? Que es lo que he tratado de hacer, ¿no? Ante todo, traerlo a la ciencia histórica, presentarlo como un hombre y sobre todo contextualizarlo en su época, ¿no? Y bueno, pues fue un hombre de su tiempo, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el gran objetivo de la biografía. Bueno, por otro lado, yo quiero decir que esta biografía no es un libro de divulgación, no es un libro, digamos, de tantos como salen sobre la Hernán Cortés, sino es un libro de fondo de investigación, ¿no? Donde he revisado todas las fuentes primarias, eso lleva años, revisar todas las fuentes primarias de nuevo, y claro, después te da la posibilidad de rectificar un montón de detalles de su biografía, ¿no? Que son lo que tiene esta biografía. Por tanto, he tenido un doble objetivo. Primero, traer al personaje al terreno de la historia, devolverlo otra vez a la historia de donde nunca debió haber salido. Y por otro lado, hacer una biografía completa donde se ha revisado de nuevo todas las fuentes primarias para aportar pequeños detalles, decenas de detalles nuevos a su biografía que no se conocían, que habían sido mal interpretados, mal transcritos o mal leídos en la documentación original. Y aquí pasa lo de siempre, que alguien transcribió el documento hace un siglo y los demás lo hemos copiado mal reiteradamente uno detrás de otro. No hemos ido copiando mal un dato con un historiador a otro y se ha perpetuado ese error de ese documentalista que transcribió ese documento en el siglo XIX, en el siglo XVIII o a principios del siglo XX, ¿no? Ese ha sido un poco el objetivo. Han pasado 500 años y te pregunto cuál es tu biografía, en qué se distingue de las que había hasta ahora, es decir, esos detalles, esas fuentes primarias, qué datos, si nos puedes contar alguno, qué datos son reveladores y que se habían malentendido o se habían malinterpretado. Bueno, hay dos cuestiones. Primero, es una valoración global del personaje, ¿no? Yo creo que eso, como he comentado, era realmente importante. Y al margen de eso, claro, no me voy a inventar la biografía de Hernán Cortés 500 años después. Llevamos 500 años hablando de Hernán Cortés, ¿no? Pero sí que existen pequeños detalles que se han podido perfilar. Por ejemplo, infinidad de detalles que se ven a lo largo y ancho de la biografía. Por ejemplo, se ha perpetuado la idea de que nació en 1485. Es un pequeño dato, ¿no? Pues nació en 1484 y yo creo que queda bien probado en mi biografía. Se ha dicho históricamente que estudió en la Universidad de Salamanca. Creo que queda ya demostrado totalmente que no pasó por las aulas de la Universidad de Salamanca, aunque sí que estuvo en Salamanca en un estudio, concretamente con su tío Francisco Núñez de Valera.
bueno, pues infinidad de detalles. Por ejemplo, de los orígenes en su Medellín natal prácticamente no se sabía nada y aquí se construyen sus orígenes desde su bisabuelo, desde Nuño Cortés, que prácticamente no existía en la historiografía, a su abuelo, Martín Cortés el Viejo, que había sido caballero de Espuela Dorada, que estuvo en la batalla de Higueruela con el monarca en 1431. En fin, un montón de detalles. La vinculación no solamente con Medellín, sino también con otra localidad extremeña que se llama Alange, y así sucesivamente, o incluso las causas que le provocaron la muerte en diciembre de 1547. Ya digo, un detalle de su biografía que uno a uno no son nada relevantes, pero que yo creo que suman esa biografía que se merece un personaje de la importancia de Hernán Cortés, que realmente cambió el mundo, nos guste o no, cambió el mundo, ¿no? El mundo en general y particularmente la historia de Mesoamérica, ¿no? De lo que actualmente es el Estado de México. La figura de Cortés, para el gran público, yo creo que ha ganado un poco la leyenda negra, está sobre todo después de las declaraciones, a mi juicio, bochornosas que se han hecho por parte de algunos dirigentes, por ejemplo, el más reciente López Obrador en México. La figura de ese conquistador sanguinario que aplasta a los mexicas o aztecas sin piedad, en busca de riquezas, en busca de territorios. Y en tu biografía tú matizas bastante eso. Para ti es más bien un político, es un diplomático, y si no se hubiera dedicado a la conquista, dices que se hubiese quedado en la historia como un navegante y un explorador. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, hay que tener en cuenta algo importante, que Hernán Cortés fue conquistador 2 años en su vida. O sea, vivió 63 años, pues 2 años en su vida fue conquistador. El resto del tiempo fue otras muchas cosas, ¿no? Eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y yo siempre digo eso, que si no hubiera pasado la historia por conquistar la Confederación Mexica, porque no hubiera existido, pues hubiera pasado la historia como un descubridor. Hay que tener en cuenta que lo que movía a Hernán Cortés no era, él no solamente quería el bill metal, que también, no solamente quería hacerse rico, él era inmensamente rico después de Tenochtitlán, cuando se embarca en la aventura del descubrimiento del Pacífico. Fijaos, en 1527 se le ocurre mandar a Álvaro de Saavedra Cerón, a su primo, a las Molucas, nada más y nada menos que a Asia. O sea, se le ocurre mandar una expedición a Asia, bueno, en la que le da una carta para el rey de Cebú, otra para el rey de Tidore, le embarca un hindú, por si acaso hablan ese idioma, le embarca un judío, por si acaso son sefarditas. O sea, le manda esa expedición en 1527, pero es que después manda otras muchas, la de Diego Hurtado de Mendoza, Diego Becerra, Francisco de Ulloa. Él mismo se embarca en 1535 para descubrir todo el Pacífico americano. Se dedica a construir barcos por primera vez, por cierto, en el continente americano, en Zacatula, en Cihuatanejo, construye los primeros barcos, construye los primeros astilleros de América y se dedica a descubrir el Pacífico buscando un estrecho para comerciar con América, ¿no? Y manda a Hernando de Grijalva a Perú. O sea que inaugura la ruta entre Nueva España y Nueva Castilla, una ruta comercial muy fructífera, ¿no? Así como la ruta con Asia, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta eso. Lo de Álvaro de Saavedra Cerón es realmente sorprendente, ¿no? Porque él inaugura una ruta de América con Asia que va a estar vigente varios siglos. En el retornaviaje fracasan y fallecen casi todos los expedicionarios, pero también fue importante porque cuando después Andrés de Urdaneta descubre el tornaviaje, tiene en cuenta esta expedición de Álvaro de Saavedra enviada por Hernán Cortés y se da cuenta él que por latitudes bajas no se podía retornar a América, ¿no? Por tanto, ya digo, bueno, sin contar que en 1535 una persona de tierra adentro, como era Hernán Cortés, se embarca para liderar la expedición a California. O sea, se mete en un barco como capitán de una expedición y no tenía más experiencia náutica que la de un pasajero que había ido desde Sevilla hasta América, bueno, pues en 1504 y después en 1506, 2 viajes a América, ¿no? Todo lo que tenía Hernán Cortés, y se embarca para liderar una expedición a California. Y, por cierto, embarca a varias decenas
de labradores con sus mujeres. O sea, que evidentemente no buscaba solamente rescatar o conseguir riquezas, sino que pensaba poblar California. Y eso va a dar una cosa muy importante para México, que el Virreinato de Nueva España va a incorporar muchos territorios al norte, incluida la actual Texas y todos esos territorios que después perdieron los mexicanos en el siglo XIX. Por eso yo siempre le digo a los mexicanos que el gran problema del actual Estado de México no es Hernán Cortés, por supuesto, sino es Antonio López de Santana y la pérdida de esos territorios entre 1846 y 1848, que perdieron más de la mitad del territorio nacional del Estado de México y unos territorios extremadamente ricos, porque Texas es el estado más rico de Estados Unidos. Eso sí que ha cambiado la historia de México, que hubieran sido una gran superpotencia y no lo son. Si hubieran conservado todo ese legado territorial que les dejó Hernán Cortés y la colonización española y concretamente el virreinato novohispano. Me quiero quedar en el tema de México, Esteban, porque sigue flotando, sigue sobrevolando la leyenda negra sobre Cortés y cada vez más. Y me gustaría que nos expliques cómo fue esa expedición, si fue ilegal esa expedición que hace Cortés a espaldas del gobernador de Cuba, cómo conoce a la Malinche, cuáles son los pueblos que se aliaron con Cortés y cómo, por esas cosas del azar, consigue conquistar nada más y nada menos que Tenochtitlán, que es, 200.000 habitantes, se decía que tenía en ese momento, con fuerzas tan pequeñas, ¿no? Bueno, la verdad que la pregunta es extremadamente compleja porque me pides prácticamente que hable de toda la conquista. Daré algunas pinceladas, por supuesto. Él traiciona a Diego Velázquez, que no solamente era el gobernador legítimo de Cuba, sino que había recibido el título de adelantado del Yucatán. Y, por supuesto, lo que perpetra pues es, pues no sé si hablar de legalidad o ilegalidad en aquella época, pero él conquista un imperio tan legítimo o ilegítimo como el imperio de los Habsburgos. Como bien has dicho, hay que tener en cuenta que Tenochtitlán no era cualquier cosa. Era la cuarta ciudad más grande del mundo, después de la propia Pekín, de Constantinopla y de Bagdad. O sea, era la cuarta ciudad más grande del mundo y eso es lo que conquista Hernán Cortés, que era un estado, pues legítimo, que tenía sus gobernantes, tenía su cuerpo jurídico admitido por todos los ciudadanos. Tenía sus escuelas públicas, el Tepozcali, tenía escuelas nobiliarias como el Calmecac, o sea que era un estado absolutamente legítimo y pues llega Hernán Cortés y lo destruye. Evidentemente, pues ahí está el drama, ¿no? Yo siempre digo que la conquista, como en la guerra expansiva, hay drama y también hay gesta, ¿no? Hubo las dos cosas tienen cabida en esa expansión, ¿no? Y yo me caracterizo, y los que me leen lo saben, porque no resto, digamos, drama al asunto, ¿no? Realmente, pues hubo un drama, ¿no? Se destruyó todo un imperio. Bien, hay que tener en cuenta también, eso sí, que no es, digamos, la destrucción de Hernán Cortés y sus hombres contra México, ¿no? Como se trata de enseñar en la escuela, ¿no? Sino realmente fue un grupo multinacional. Yo digo que la conquista fue una empresa multinacional donde participaron básicamente en el lado de los españoles una mayoría de personas del Valle de México, ¿no? O sea, no solamente tlaxcaltecas y cholultecas y huejocingos y totonacas, son una empresa verdaderamente multinacional. Y no solamente había españoles, y había portugueses, y había italianos, y había incluso algún africano, o sea que realmente los que conquistan Tenochtitlán y la Confederación Mexica es una coalición multinacional donde la mayoría no eran españoles, que realmente eran minoría, sino eran pueblos del Anahuac, ¿no? Del Valle de México, ¿no? Y por tanto, así hay que entenderla. Y hubo drama, ¿no? Y hay que reconocer el drama. Y yo soy de los que en mi libro y en mi trayectoria siempre explico ese drama, ¿no? Y también hubo gesta, ¿no? Y después también es cierto que de la destrucción de ese mundo brotó, pues la creación, ¿no? Brotó ese nuevo mundo que es el México mestizo y querido que hoy conocemos. Entre este drama podemos mencionar, por ejemplo, la matanza de Cholula en 1519, con la muerte de entre 5.000 y 6.000 cholultecas. Bueno, yo lo reduzco algo. Realmente
en la conquista hubo matanzas, ¿no? Pero como en toda guerra expansiva, ¿no? Y eso forma parte del drama, ¿no? Del drama de esa guerra que llevó al Valle de México Hernán Cortés, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, no creo que los conquistadores pensaran que en el siglo XXI los íbamos a juzgar y a valorar por su grado de crueldad. Pero en cualquier caso, Hernán Cortés, como el resto de los conquistadores, administraban el terror en las dosis mínimas para conseguir el efecto deseado. O sea que la matanza de Cholula estuvo bien medida por Hernán Cortés y aún así se le fue un poco de las manos porque los tlaxcaltecas se ensañaron con los cholultecas. No tanto él, que tuvo que andar frenando a los propios tlaxcaltecas, ¿no? Pero a Hernán Cortés no le interesaba cometer genocidio, ni le interesaba matanzas gratuitas de indígenas, porque él quería él quería gobernar sobre un territorio poblado. Y los conquistadores, ninguno estaba dispuesto a trabajar la tierra. Todos querían gobernar sobre un territorio poblado y, por tanto, no les interesaba matar, como casi a ningún conquistador, no les interesaba matar a la población aborigen, ¿no? Por tanto, ya digo que administraba el terror en dosis mínimas para conseguir el efecto deseado. Sí, hubo matanzas, claro, y la de Cholula, lo dice Bernal Díaz de Castillo muy claro, se hizo intencionadamente porque la matanza de Cholula sonó en toda Mesoamérica y fue un elemento disuasorio para otros pueblos para que no se levantasen contra el poder de los españoles, que eran muy pocos en número. Esteban, también donde las dan, las toman. Y tenemos la Noche Triste, por ejemplo, ¿no? La madrugada del 30 de junio en 1520, donde los aztecas consiguen una rotunda y contundente victoria ante Cortés, que lo obliga a recular y a tener que... bueno, donde yo creo que las tropas prácticamente se salvan, lo que le queda se salva de milagro. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué pasa ahí? ¿Fue un punto de inflexión? ¿Los aztecas podrían haber recuperado el dominio o a pesar de todo estaban sentenciados? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, yo creo que sí, que ahí pudo haber sido el final de Hernán Cortés el 30 de junio de 1520, en la salida de la Noche Triste, porque ahí por primera vez los mexicas fallan continuamente en las tácticas de combate y son derrotados reiteradamente en campo abierto. Bueno, pues ahí en esa lucha cuerpo a cuerpo en la Ciudad de México, no en un combate en campo abierto, Cuitláhuac se lleva la victoria, ¿no? El problema es que no aprendieron de esa experiencia y unos días después, en Otumba, vuelven a cometer otra vez el mismo error, ¿no? Y se presentan en campo abierto otra vez contra los españoles y el Cihuacóatl en unas andas con un penacho de plumas bien visible y claro, Cortés lo ve y sabe que los ejércitos mexicas son muy ordenados cuando tienen a su líder, pero cuando lo pierden no, huyen todos en desbandada, con lo cual le bastó con ir contra el Cihuacóatl, matarlo, para que el resto del ejército, un ejército fortísimo, la última gran bala que tenían guardada los mexicas, pues huyeran en desbandada en una victoria fabulosa, ¿no? Realmente uno se sorprende porque dice uno, bueno, de los errores tácticos que cometen una y otra vez los mexicas, ¿no? Que pese a la experiencia de la Noche Triste, 7 días después vuelven a cometer el mismo error que habían cometido previamente de atacar a los españoles en campo abierto. ¿Qué nos podés decir sobre el tema de el final de la vida de Cortés? ¿Se le llega a reconocer en España? ¿Se le llega a valorar? ¿Cómo fue el final de una figura tan importante y legendaria? Bueno, yo en este caso, en este punto concreto, estoy en desacuerdo con la mayoría de la historiografía, que dicen que murió pobre y apenado por el escaso reconocimiento. En absoluto. Hernán Cortés, bueno, dicta su codicilo el mismo día de su muerte, el 2 de diciembre de 1547. O sea, él muere absolutamente rico, muy rico, era extremadamente rico. Si había tenido dificultades financieras, se debía a que mantenía una pequeña corte con un montón de personas en su entorno que él financiaba, y en segundo lugar, a que hubo problemas en la llegada de los dineros de Indias, llegadas en la comunicación. Pero Hernán Cortés era una de las personas más ricas de España en esos momentos. Tenía desde 1529 23.000 vasallos, aparte de minas, aparte de las mejores casas en Tenochtitlán. Él tenía una fortuna verdaderamente inmensa y él murió rico, ¿no? Y sobre todo, murió ennoblecido. Había pactado, casado en unos casos y en otros casos pactado los matrimonios de sus hijos con
con personas de la alta nobleza, ¿no? Por lo tanto, se sentía que había conseguido su objetivo de conseguir honra y fortuna, y reconocido por el rey. No, reconocido por el rey y por todo el mundo. Él murió sabiéndose una persona afamada. Era marqués del Valle de Oaxaca. Solamente 2 conquistadores recibieron un título nobiliario. Él fue el primero en recibir un título nobiliario como conquistador, ¿no? Y se codeó con la más alta nobleza española. Por tanto, yo siempre digo que lo más destacado de Hernán Cortés es que fue una persona exitosa. Fue el único conquistador, yo creo que el único, consiguió sus metas iniciales de enriquecimiento y de ennoblecimiento, porque él le parecía poco el vil metal. Él quería, además, ennoblecer su estirpe para el futuro. Y, por cierto, y esto es muy importante, fue el único conquistador, y eso lo hace singular, que pensó en la posteridad. Él pensó en la posteridad, cómo le verían en el futuro las generaciones, ¿no? Y se encargó de ello. ¿Haciendo qué? Bueno, Hernán Cortés planeó todo, ¿no? Yo siempre digo que ganó la eternidad. Hernán Cortés ganó la eternidad, y me podrán discutir, ¿esto es la eternidad? Me lo podrán discutir, pero 5 siglos después, aquí estamos hablando nosotros de Hernán Cortés. Nosotros pasaremos y él seguirá. Él pensó la posteridad y se heroizó a sí mismo en las propias cartas de relación, que es unas cartas en las cuales él mismo se heroiza, se presenta como un héroe elegido por la providencia, que lo dice él mismo en las cartas, y después lo van a repetir otros muchos historiadores y cortesianistas posteriores hasta el propio siglo XXI. Yo tuve un profesor en la universidad que me decía que todavía pensaba que Hernán Cortés había sido un elegido por la providencia, como él mismo dijo en las cartas de relación, y se rodeó de un grupo de personas que podían contribuir a esa heroización, como Francisco López de Gómara o Francisco Cervantes de Salazar, aunque después también Bernat Díaz del Castillo contribuyó, aunque él no contó con ese cronista, que además escribió mucho más tarde, ¿no? Pero él previó eso, él previó la posteridad y ganó la eternidad, ¿no? Realmente ganó la eternidad, porque 5 siglos después, en muchos países del mundo hay cortesianistas. Te podría sorprender de los cortesianistas que hay en países muy, muy remotos, ¿no? En Israel, estoy pensando en Medín, en Polonia, en Checoslovaquia, en República Checa, perdón, en Gran Bretaña, en Francia, en Japón. Hay cortesianistas japoneses, que yo conozco algunos de ellos. O sea, es una persona... Pues lo podemos traer a España, Esteban. Lo podemos traer a España, ¿eh? Porque aquí en España nos haría mucha falta, la verdad. Lo digo en relación también a la ignorancia que se tiene sobre el personaje, ¿no? Un personaje prácticamente se le ignora y no se le valora como tal. Bueno, yo tengo mi propia visión particular sobre la leyenda negra, y yo creo que tiene razón en eso, de que la leyenda negra en buena parte es un complejo propio de los españoles. El tema de la leyenda negra, yo siempre digo, y no solamente yo, Richard Kagan, Stanley Payne, Ricardo García Cárcel, pienso que la leyenda negra existió en el pasado, porque España era la potencia hegemónica y la forma de defenderse de ella era atacándola en ese sentido. Perdimos la batalla de la propaganda, eso es obvio y sabido. Pero en el siglo XXI España no es ninguna potencia, y todo este rebrote del tema de la leyenda negra parte de los propios españoles, de nuestros propios complejos, ¿no? De nuestros propios complejos sobre esas cuestiones, ¿no? Y bueno, yo no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se dicen, ¿no? Bueno, y en Hernán Cortés unos complejos de un lado y de otro, ¿no? Del que tiene complejo por destacar uno que destruyó un imperio, bueno, que era una persona del siglo XVI. Y por otro lado, otros que lo tratan de como si España fuera un gran imperio y todo lo que se diga contra España es fruto de la leyenda negra. Eso es muy malo también, porque evita la autocrítica, ¿no? Y la historia tiene que servir para aprender del pasado y construir un presente y un futuro mejor, y debemos de aprender de los errores del pasado, y achacarlo todo a la leyenda negra mata la autocrítica, ¿no? Por tanto, yo creo que, bueno, que en el punto medio está la virtud. Y por otro lado, y con esto acabo, en el tema de la leyenda negra me refiero, la leyenda negra es una cuestión de a pie de calle, pero no de medios académicos. Yo estoy en contacto con profesores mexicanos continuamente, he tenido congresos con ellos, y no hay mucho problema para ponernos de acuerdo entre los mexicanos y los españoles. Y en Stuttgart estuvimos en un congreso en Alemania, nos juntamos alemanes, ingleses, franceses, mexicanos, y no tuvimos mucho problema. Teníamos nuestras diferencias, los historiadores españoles y los alemanes y los mexicanos, pero no tuvimos problema para ponernos de acuerdo. El problema, digamos, es a nivel de calle, ¿no? A nivel de calle, que ahí sí que, sobre todo en México,
pues hay un desconocimiento de su figura en base a cosas que le han enseñado mal a las personas desde el colegio, ¿no? Por lo tanto, no hay que pedir perdón, como pretende López Obrador. Bueno, yo ahí tengo mi visión particular sobre el tema de López Obrador, de AMLO, y lo he expresado públicamente. Por supuesto que no, porque yo no creo que la historia esté para pedir perdones, que iniciemos una cadena de perdones donde los italianos nos tengan que pedir perdón a nosotros a los musulmanes por haberlos expulsado, los españoles a los mexicas a los tlaxcaltecas, o al revés, los tlaxcaltecas a los mexicas por haberse aliado con los españoles. Yo creo que no tiene ningún sentido esta cuestión de pedir perdón. La historia no está para eso, ni para pedir perdón, ni siquiera para juzgar el pasado con ojos del presente. Los historiadores no somos jueces. Los historiadores estamos para explicar la historia y hacerla comprensible y tratar de aprender de ese pasado bien explicado para, bueno, pues construir un presente y un futuro mejor. El problema es que la historia, la ciencia histórica y los historiadores, el gran problema es nuestro, que hemos perdido la calle. Por eso yo me dedico a hablar en las radios, en los periódicos, porque yo creo, en las redes sociales, porque yo creo que es fundamental que los historiadores recuperemos la calle y recuperemos la opinión pública. Nos hemos dedicado a trabajar en lo nuestro, a nuestro despachito, a nuestros archivos, y hay muchísima bibliografía muy buena sobre Hernán Cortés, muchísima bibliografía muy buena de la Guerra Civil, de muchos aspectos de la historia de España, que conocemos perfectamente los historiadores, pero que no trasciende. Después llega López Obrador o cualquier otro político, dice cualquier ocurrencia y eso es lo que trasciende, eso es lo que llega a la opinión pública y no lo que decimos nosotros. Precisamente cuando López Obrador hizo esas manifestaciones y le mandó la carta, la supuesta carta al rey de España, me pilló a mí en un congreso en Veracruz. Y bueno, y nos sorprendió a todos, ¿no? Y estuvimos de broma todo el congreso, los historiadores mexicanos diciéndonos nosotros que, de broma, que pidiésemos perdón, nosotros haciendo así, o sea, una cosa, y ellos mismos me reconocieron, hombre, que era una cosa un poco vergonzosa, pues eso de pedir perdón al rey de España por una cosa que ocurrió hace 5 siglos, ¿no? Por tanto, yo creo que eso bueno, no sería así. También el Papa Francisco pidió perdón por la conquista, ¿no? Y también el Papa Francisco. Bueno, de todas formas, en lo de López Obrador yo quiero establecer un matiz. Casi nadie ha leído la carta de López Obrador. Yo me he molestado en leerla. No sé si... A ver, cuéntanos, ¿por qué? Porque al final vivimos en una sociedad donde nos quedamos con los titulares, que pide perdón. La carta de López Obrador dice mucho más. Él dice, por ejemplo, lo primero, empieza diciendo y reconociendo que Hernán Cortés forma parte integrante de la actual nación mexicana, ¿no? O sea, un dato importante, ¿no? Después, es verdad, dice que España debería pedir perdón por lo ocurrido en aquellos actos, cosa que yo estoy en desacuerdo. Pero dice una tercera cosa y una cuarta cosa. En tercer lugar, dice que ellos también quieren pedir perdón por el genocidio cometido con los pueblos yaquis yucatecas en el siglo XIX. Ese detalle también es importante. No solamente dice que pidamos perdón nosotros, ellos también dicen que van a pedir perdón. Y lo cuarto que dice es lo más interesante de todo. Él dice que entre dos pueblos hermanos como son México y España, sería bueno establecer un documento consensuado entre españoles y mexicanos de lo que ocurrió en la conquista para sentar las bases de una mejor relación entre los dos países. Y yo creo que ahí tiende la mano y yo creo que debemos coger la mano y coger ese guante, ¿no? Pero con una sola condición, como yo siempre digo, con la condición de que ese documento lo elaboremos historiadores. Un grupo de historiadores españoles y un grupo de expertos mexicanos y estoy totalmente seguro que llegaríamos a un acuerdo, un documento consensuado que satisfaciera sin ningún problema a los españoles y a los mexicanos. Y bueno, y sí que es posible pues sentar las bases de una mejor relación y que ese documento, bueno, pues se pueda explicar en las escuelas y no lo que se explica ahora de que España destruyó México y destruyó la gran, refinada, perfecta civilización mexicana, ¿no? Cosa que evidentemente no es cierta. Primero porque los españoles fuimos un pequeño grupito en un grupo mucho más amplio, también formado por habitantes del Anáhuac, y en segundo lugar porque lo que destruye el imperio hispánico, concretamente Hernán Cortés, es a los mexicas, que eran la quinta parte del actual Estado de México, la 10ª parte de lo que fue la Nueva España, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que no pasaría nada por tenderle la mano a López Obrador y, bueno, y poder llegar a ese documento consensuado entre mexicanos y españoles.
Pues yo creo que este año, este 2021, y sobre todo esta semana que es el Día del Libro, nos está deparando sorpresas desde el punto de vista editorial en relación a la historia interesantísimas. Y esta es otra sorpresa. Esta biografía definitiva de Hernán Cortés viene en un momento en el cual la necesitamos mucho para defendernos de estos populacheros que vienen a intoxicarnos con mentiras, falseando la historia y asusando odios, que es lo que a ellos más les interesa. Por eso, Esteban Mira Caballos, un placer. Gracias por haberte hecho un hueco para atendernos y enhorabuena por esta biografía de Hernán Cortés, que ojalá tenga todo el éxito que se merece. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer, Luis, estar contigo y con tus oyentes.